Dios les bendiga, amadas hermanas. Es un gusto poder saludarlas una vez más a través de esta plataforma. Quiero invitarlas que ahí en la comodidad de su hogar podamos inclinar nuestro rostro y presentarnos delante del Señor en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Padre, venimos hoy presentándonos delante de tu presencia, Señor. Nos declaramos necesitadas de tu presencia, necesitadas de esa palabra que sabemos que tú tienes para cada una de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya bendecimos esta palabra y declaramos que esta palabra, Señor, es una palabra que va a traer bendición a nuestros hogares. Es una palabra que va a traer edificación y restauración, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, danos esa revelación, Señor, de que viene de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. El Señor ponía en mi corazón un pensamiento acerca de esta palabra. Dice que el Señor me inquietaba acerca de este tema y vinieron varios pensamientos a mi mente. Y uno de ellos fue: ¿qué espera Dios de mí como amada que soy del Señor? ¿Cuáles son las características que debo de tener para llegar a ser esa novia que se va a casar con el amado? Una novia tiene que tener varias cualidades o aspectos que hacen que el novio la escoja. Y yo me ponía a pensar, ¿qué fue lo que me llevó a casarme con mi esposo? Y el Señor me llevaba tiempo atrás cuando yo conocí a mi esposo. Yo decía y pensaba, ¿qué fue lo que Él vio en mí para escogerme? Y eso mismo pensaba, ¿qué fue lo que Dios vio en nosotros? ¿Qué fue lo que llamó la atención del Señor para que Él pusiera sus ojos en cada una de nosotros? ¿Qué cualidades, qué características, pero sobre todo, qué actitud es la que vio Dios en mí para escogerme? Porque dice que nosotros fuimos escogidas por el Señor, ¿verdad? Nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Y buscando yo en la palabra del Señor, encontré en 2 de Corintios 3:5, y esta versión me gustó muchísimo porque dice: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra actitud, dice la palabra, proviene de Dios. Y cuando buscamos en el diccionario, dice que la palabra actitud es el talento o es la habilidad, dice, que tiene una persona para hacer algo. Cuando vemos en el original la palabra actitud, dice que es la número 24-26 del griego, que significa capacidad. También significa ser digno, significa ser suficiente. Cuando vemos este versículo, amada hermana, nos dice que la actitud proviene de Dios, no es de nosotros. Y es hermoso el poder decir, yo tengo un talento o tengo una habilidad, y eso viene de Dios. Eso nos lo da el Señor. Si nosotros tenemos un talento o varios, debemos de saber que eso viene del Señor y no viene de nosotros, de nuestra propia capacidad. Dios nos da un talento y nos da una habilidad, dice, para realizar cualquier cosa que nosotros nos propongamos. La palabra del Señor dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo, ¿verdad? Nosotros estamos capacitadas. Dice 2 de Corintios que Él nos da el talento, nos da la habilidad para poder realizar cualquier cosa. Entonces esa habilidad, esa actitud viene de parte de Dios, pero de nosotros va a depender cómo empleamos esa actitud, cómo nosotros empleamos esa habilidad, cómo nosotros empleamos esa capacidad para realizar las cosas que Dios nos ha llamado a realizar. Pero fíjese que bien tremendo, porque también existe la palabra actitud con C. Y dice que se refiere al temperamento de una persona frente a una circunstancia o una situación que está pasando. Y yo encontré en Génesis 31:2 que dice: y Jacob observó la actitud de Labán, y he aquí, dice, ya no era amigable para con él como lo era antes. Las actitudes negativas son, dice, disposiciones y comportamientos de un ser humano
un ser humano puede mostrar este tipo de temperamento. Dice que puede ser temporal, pero también muchas veces puede ser constante. Estos comportamientos, dice, se muestran en la vida diaria. Ya puede ser con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, familiares, hermanos. Y algunas veces, dice, puede llegar a ser beneficioso, pero otras veces puede ser perjudicial. Y hoy a través de la palabra veremos algunos ejemplos como este de Labán, que dice aquí, ¿verdad? Que Jacob observaba, dice que él ya no era amigable. Eso nos da la idea de que ya no estaba contento con Jacob, con la presencia de Jacob. Entonces la palabra actitud se refiere al temperamento, pero la actitud con P dice que es un talento, una habilidad que viene de parte de Dios. Yo me di a la tarea, amada hermana, de buscar cuáles eran algunas de las malas actitudes que el ser humano puede llegar a tener. Y fíjese que lo sorprendente de todo es que habían varios personajes de la Biblia que eran típicos de estas malas actitudes. Entre ellas dice que una de las malas actitudes que hay es hablar negativamente, cuando vemos todo negativo. También dice que es percibir lo malo o lo negativo de cualquier situación. Y fíjese que me puse a investigar un poco y me llevé al ejemplo de los espías, cuando dice la palabra que Moisés mandó los espías a ver a la tierra de Canaán. Dice que algunos de ellos llegaron hablando solo lo negativo, empezaron a decir, ahí hay gigantes, no vamos a poder vencerlo. O sea, no vieron lo bueno que producía la tierra, lo que era la tierra de Canaán, que dice que era rica en leche y miel, habían frutos gigantes. Ellos no vieron lo bueno, ellos vieron lo negativo. También otra de las malas actitudes que el ser humano tiende a tener, dice que es compararse con otros y sentirse menos. Y eso me llevó a pensar en el ejemplo de Lea con Raquel. Ella siempre se sintió menos que su hermana, siempre se sintió la más fea, la que nadie la quería. Entonces eso es una mala actitud que muchas veces nosotros venimos arrastrando del mundo y la traemos aquí cuando venimos a los pies de Cristo. También dice que otra de las malas actitudes es pensar demasiado en el pasado y no aprender. Y eso me llevó a pensar en el pueblo de Israel. Cuando el Señor los sacó de Egipto, dice que ellos cuando andaban en el desierto empezaron a renegar y a decir, mejor estábamos allá en Egipto, por lo menos allá teníamos esto, teníamos lo otro. Entonces, pensar demasiado en lo que yo fui anteriormente y en lo que soy ahora es una mala actitud. Y eso, amada hermana, no proviene de Dios. Otra de las malas actitudes dice que es decir que es difícil y no intentarlo. El no intentar. Si la palabra de Dios dice todo lo puedo en Cristo, todo lo podemos hacer en Cristo. No hay nada difícil. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Otra mala actitud dice que es culpar a otros por tu desgracia o por tu problema. Y eso me llevó a pensar en Adán, cuando él le dijo al Señor, Señor, la mujer que tú me diste, echándole la culpa a Eva por lo que había pasado de haber comido el fruto prohibido. Decir a los demás, dice también, que no pueden hacerlo. No ser agradecido, y eso me llevó a la historia del copero con José. Despreciar, dice, a los demás, dice los hermanos de José. Usted lo puede buscar ahí en su casa en Génesis 37:4. Yo solo puse aquí solamente como información porque quiero llevarla realmente al tema, a la palabra que Dios ponía. Otra mala actitud dice que es burlarse de otros, como Agar cuando se burlaba de Sara. También encontré tenerlo todo, dice, y aún así quejarse que nunca es suficiente. Criticar a los que te superan en algo, como Labán, como lo vimos. Creer que los demás nos deben algo. Contagiar la mala actitud. Fíjese que los estados de ánimo dice que se contagian según los expertos. También dice comentar lo negativo y nunca lo positivo de las personas. Y vemos como ejemplo a Miriam y a Aarón, que siempre criticaban a Moisés. Dice también no respetar y hablar de forma maleducada. Y otra es querer que los demás sean como tú
y querer agradar siempre. Esas son algunas de las malas actitudes que yo pude encontrar. Usted se puede dar a la tarea de buscar más y yo sé que lo puede encontrar, pero yo quiero llevarla hoy a mi primer ejemplo. Y mi primer ejemplo se encuentra en 1 de Samuel 13:14, que dice: pero ahora, dice, tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí, dice, un hombre conforme a su corazón. Y el Señor, dice, le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Esta es la historia de Saúl. Todos conocemos la historia de Saúl, que dice que el Señor le quitó el reino por su desobediencia. Pero lo que quiero resaltar aquí, amada hermana, es lo que Dios le dice a Saúl. El Señor ha buscado para él, dice, un hombre conforme al corazón del Señor. ¿Qué es lo que Dios está buscando en cada una de nosotros? Dice, un corazón conforme al corazón del Señor. ¿Por qué Dios estaba buscando un hombre? Cuando vemos esta historia que Dios le quita el reino a Saúl para dárselo a David, cuando vemos a David, según la historia, David solamente tenía aproximadamente entre 14 y 15 años de edad. Pero me llama la atención porque dice, el Señor ha buscado para sí un hombre. ¿Sabe qué es lo que me quiere decir esta palabra, amada hermana? Que Dios no ve lo exterior en nosotros, sino Dios ve lo interior. Dios ve la obra terminada en cada una de nosotros. Lo que vamos a hacer, no ahorita lo que somos, sino lo que vamos a hacer de aquí a 5, 10, 15, 20, 40 años. Dios ve la obra que Él va a hacer en cada una de nosotros y ve la obra ya terminada, el producto terminado que vamos a hacer al final. Y lo que vamos a hacer al final es que vamos a ser la novia, la que se va a casar con el amado. Entonces me llenaba mi corazón porque dice que le quitó el reino a Saúl porque dice, no guardaste lo que el Señor te ordenó. Y una de las cosas que me llama la atención aquí es que por culpa de la desobediencia nosotros podemos perder lo que Dios nos ha dado. Y es tremendo porque yo le decía al Señor, ayúdame a ser obediente a tu palabra. Ayúdame cada día a obedecer tus mandamientos, porque no quiero perder lo que tú tienes para mí. ¿Y qué es lo que tú tienes para mí? Es la corona, el llegar a convertirme en tu esposa. Eso es lo que Dios tiene para cada una de nosotros. Y fíjese que Dios ve la actitud, lo que Dios ve en David cuando manda al sacerdote Samuel. Cuando manda a Samuel le dice, y ve a ungir a uno de los hijos de Elí. Y fíjese que dice en 1 de Samuel 16:6, cuando llegaron, dice, Samuel vio a Eliab y pensó, estoy seguro, dice, de que Dios ha elegido a este joven. Pero mire qué tremendo, porque el Señor le dice, no mire su apariencia, ni lo alto, le dice, de su estatura. Este no es mi elegido, pues Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor, dice, mira el corazón. Y que era lo que yo le decía, el Señor ve lo interno de nosotros. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Qué sentimientos albergamos aquí adentro? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos aquí adentro para con el Señor y para con los nuestros, para con los de nuestra casa? Y eso a nosotros nos pasa muchas veces lo que le pasó a Samuel. Miramos muchas veces, dice, lo exterior, pero Dios no ve eso, Dios ve lo interior. Y Dios ve, como les decía anteriormente, ve la obra de Él terminada en cada una de nosotros. Porque dice su palabra, el que comenzó la buena obra, dice, la va a terminar en cada uno de nosotros. Pero Dios quiere ver qué actitudes, qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay adentro? Pero muchas veces nosotros nos pasa como a Samuel. Nosotros juzgamos lo exterior y decimos, Samuel dijo, cuando vio al hijo de Elí, dijo, oh, este es grande, oh, este es fuerte, oh, este es valiente, oh, este se ve todo un guerrero. Y Dios le dijo, no es él. No es lo que tú ves con ojos terrenales.
yo quiero que tú aprendas a ver con ojos espirituales. Cuando nosotros aprendemos a ver las cosas con ojos espirituales, vemos la grandeza de Dios en cada uno de nuestra familia, vemos la grandeza de Dios, la obra de Dios terminada en cada uno de ellos. No miremos el comienzo, porque dice la palabra, tal vez nuestro comienzo va a ser pequeño, insignificante, pero nuestro final va a ser grande. Entonces aprendamos a tener esa actitud de aprender a ver con ojos espirituales. Aprendamos a ver como ve el Señor, verlo de adentro, ver lo espiritual, ver la obra de Dios en cada uno de nuestros hermanos, en cada una de nuestras hermanas, ver la obra que Dios va a hacer en cada uno de nuestros esposos, ver la obra que Dios va a hacer en cada uno de nuestros hijos. Tal vez nuestros hijos ahorita no están tan comprometidos con el Señor, tal vez ni a la iglesia iban, tal vez están desviados, pero no miremos eso. No miremos las circunstancias, miremos la obra terminada en Dios, la obra que Dios va a terminar en ellos. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra. Y dice en 1 Samuel 16:11, y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y dice, y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor le dijo, mira qué tremendo, levántate, úngele, porque este es. Dice otras versiones, porque este es el que yo escogí, este es el que yo elegí. ¿Sabe que me llama la atención? Porque cuando leía esta historia dice que Samuel vio pasar a 7 hijos de Isaí y siempre decía, este es verdad, Señor. O este está grande, o este está fuerte, o mira, Señor, este se ve así, este tiene estas características. Y en cada uno dice que el Señor le decía, Samuel, no es él. No te equivoques, yo no miro lo exterior, yo no veo con tus ojos terrenales, yo veo con ojos del Espíritu, yo veo lo de que tiene adentro, no es ninguno de ellos. Mira qué tremendo, fueron 7 hijos de Isaí que desfilaron y ninguno de ellos era, y a todos les decía Samuel, este es verdad, Señor, este es, Señor, este es, y en todos les decía el Señor, no, no es él. Hasta que llegó David, el Señor le dijo, mira qué tremendo, porque dice, él le dice primero, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él no venga, pero el Señor le dice, levántate. O sea que él ya se había sentado, como por decir así, ya me di por vencido, Señor, ya no sé cuál de todos, ya pasaron los más grandes, los más fuertes, los más valientes, el que tiene mejor característica de ser todo un guerrero, y ya a todos tú les dices, no, Señor, este no es. Es tremendo porque el Señor no ve lo exterior, el Señor ve lo interior. Dice que David era un niño de aproximadamente 15 años de edad. ¿Quién se iba a imaginar que el Señor lo iba a designar como príncipe de Israel? ¿Sabe por qué, amada hermana? Porque Dios no vio el principio, Dios vio el final. Dios ve la obra terminada, y de igual, así como lo vio en David, lo ve en cada una de nosotros. Dios ve su obra terminada en mí, Dios ve su obra terminada en usted, en cada una de nosotras. Es lo que Dios ve. Y me llama la atención porque dice, lo voy a designar como príncipe. Nosotros somos princesas del Señor. Ahí en la intimidad de su hogar usted diga, yo soy una princesa del Señor, que he sido designada a cumplir una comisión, fui llamada y sé que mi final va a ser grande. Y sé que la obra que Dios comenzó en mí, el Señor la va a terminar. Nuestros hijos son príncipes del Señor. Nuestros esposos son príncipes del Señor. Y vamos a ver la obra terminada en cada uno de ellos. Pero de nosotros va a depender el que nosotros podamos ver esa obra terminada. ¿Por qué le digo eso? Porque Dios ve nuestras actitudes. ¿Qué actitud yo tengo? ¿Qué talento Dios me ha dado? ¿Qué habilidad Dios me ha dado para llevar a cabo esa comisión que he sido llamada a cumplir? ¿Acaso reniego? ¿Qué actitud es la que yo tengo ahora en este tiempo que estamos viviendo? ¿Se me salen malas actitudes con mis hijos? ¿O tengo una actitud de decirle, esto va a pasar?
esto no es malo, esto es para bien, porque estamos sí en nuestras casas, tal vez algunas todavía no estamos trabajando y tal vez estamos hasta estresadas, por así decirlo, de decir, estoy cansada, paso cocinando todos los días, ahora trabajo más, que tengo que arreglar esto, pero miremosle el lado bueno, pongamos nuestra mejor actitud. Dice que actitud con P es el talento, es la habilidad para llegar a hacer algo. Y Dios nos ha capacitado, ya nos dio el don. Y fíjese que eso me llevaba a la parábola de los talentos, porque dice que el Señor Dios sí, le dio a cada uno de sus siervos. Dice, a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 3 y a uno solo le dio 1. Pero fíjese que me llamaba la atención porque al que le dio 5 le dijo, Señor, mira, tú me diste 5, yo te devuelvo más, lo dupliqué. Oh, siervo fiel. Pero me llamaba la atención con el siervo que llamó inútil. Y sabe, yo meditaba en esa palabra y yo decía, ¿por qué lo llamó inútil? ¿Por qué se enojó tanto el Señor con su siervo? Y no era porque el Señor ya le había dado un talento, ya le había dado la capacidad de hacer algo. Y yo estoy segura que si él hubiera puesto en práctica eso, y aún así si él hubiera perdido ese talento, tal vez su amo no se hubiera enojado con él, porque él accionó. Fue el hecho de no hacer nada el que llevó a su amo a enojarse con este siervo y el que lo llevó a decirle siervo inútil. Porque muchas veces nosotras, como amadas del Señor, Dios dice su palabra, lo leímos en 2 de Corintios, Él nos lo dio, proviene de Dios. Tu actitud, tu talento, tu capacidad viene de Dios, ya te la dio. Pero ¿qué hacemos nosotros con ello? ¿La estamos usando o lo estamos escondiendo como hizo este siervo para no perderla? No es el hecho de perderlo es el hecho de no hacer nada con lo que Dios nos dio. Es la actitud que nosotros. Fíjese que yo miraba en David y es aquí a donde lo quiero llevar. David tenía una actitud de guerrero y eso lo vemos en 1 Samuel 16, 18 y dice, y respondió uno de sus mancebos y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, dice, es poderoso y es valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido y sobre todo, dice, el Señor está con él. Me quiero detener ahí un momentito. ¿Sabe por qué, amada hermana? Porque yo veo aquí que dice si usted lee 2 versículos anteriores, que era el que estábamos leyendo anteriormente, dice que David era un niño de 15 años de edad, pero ya en el versículo 18 ya dice que ya lo vieron como un hombre y ya lo ven como un hombre de guerra, lo ven como un guerrero, ya no como un niño, sino como un hombre, sino como Dios lo miraba, como un producto terminado. Dice prudente en su hablar, ya lo ven valiente. Y yo meditaba en esta palabra y yo decía, ¿por qué 2 versículos anterior era un niño y 2 versículos después ya lo ven como un hombre de guerra, como un valiente, como poderoso, como un hombre que Dios siempre estaba con él, que la presencia de Dios siempre estaba con él? Yo decía, pero ¿qué pasó en esos 2 versículos? Y simplemente lo que pasó es que él fue ungido. Cuando Dios nos unge, cuando Dios nos llena de su Espíritu Santo, ya no nos van a ver como niños, ya no vamos a ser esa mujer débil, ya no vamos a ser esas niñas, sino que nos van a ver con otros ojos, van a ver la obra de Dios terminada en cada una de nosotros. Y es hermoso el poder que los demás puedan ver esa obra terminada en nosotros, la obra de Dios terminada en nosotros, y que nosotros lo podamos ver también. Dice Samuel 16, 21. David, dice, fue a Saúl y le servía, y Saúl, dice, lo amó grandemente y lo hizo su escudero. ¿Sabe qué otra cosa veo aquí de David? ¿Por qué lo miraban como un valiente, como un hombre de guerra? Yo decía, ¿por qué valiente? Y yo decía, ¿por qué Dios lo miraba así? Porque dice que cuando él estaba apacentando las ovejas de su padre, dice que él peleaba contra el oso y contra el león para defender las ovejas. Como le decía al principio, amada hermana, Dios ve la obra terminada en cada uno de nosotros. Dios no ve todo el principio, Dios ve lo que vamos a llegar a hacer en Él. ¿Qué voy a llegar a hacer yo en Cristo? ¿Qué puedo llegar a hacer yo en Dios? ¿Qué puedes llegar a hacer tú en Dios?
Tú eres una mujer valiente, tú eres una mujer guerrera. Yo vengo a decirte hoy de parte del Señor que en ti hay una actitud de guerrera. ¿Por qué? Porque tú te paras en la brecha, porque tú peleas por tus hijos, porque tú peleas por tu matrimonio, porque tú peleas por tu esposo, porque tú peleas por tu familia. Nuestra actitud debe de ser una actitud de mujer guerrera. Eso es lo que Dios ve en ti y eso es lo que Dios ve en mí. Y yo le decía, es hermoso. Es hermoso que tú nos puedas mostrar a través de tu palabra la obra terminada en cada una de nosotros. ¿Quién soy yo en ti? Yo soy una mujer con una actitud de guerrera que sabe pelear por lo que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Te ha dado una familia, te ha dado un matrimonio, te ha dado hijos, te ha dado una casa. Hay que pelear, hay que tener esa actitud de decir, yo voy a pelear por lo que Dios me ha dado. Y voy a pelear por alcanzar, por llegar a que la obra de Dios se vea terminada en mi vida y que otros la puedan ver en mi vida. ¿Sabe qué otra cosa me llamaba la atención de David? Era que dice que él le servía a Saúl. David había sido ungido para ser príncipe de Israel. Después de ser príncipe de Israel, Dios lo iba a hacer rey de Israel, sobre todo su pueblo. Pero él aprendió desde el principio a servir. No podemos querer venir a gobernar o no podemos venir y decir yo voy a mandar, yo voy a hacer esto, sin antes no pasar por un servicio. Tenemos que aprender a servir primero para después estar arriba, como quien dice. Es de abajo hacia arriba, no de arriba de un solo. Tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a tener, como decía, Dios está buscando hombres y mujeres con un corazón como el de Él. El Señor dice en su palabra, aprendan de mí que soy manso y humilde. Aprendamos a tener la actitud de David, que David era un guerrero. Dios sabía que David iba a llegar a ser un hombre de guerra. Tal vez era un niño cuando Samuel lo ungió, pero Dios sabía la obra terminada en él. Dios sabía en qué se iba a convertir David en 30, 40 años después. Dice que la palabra, yo estuve escudriñando bastante esta historia de David y dice que David peleó muchísimas batallas y en todas el Señor le daba la victoria. Dios sabía que David era un hombre de guerra. Dios sabe que tú eres una mujer de guerra. Dios sabe que tú eres una mujer que se para en la brecha y pelea por los suyos, que sabe estorbar el pecado de sus hijos, que sabe estorbar el pecado en su esposo. Dios sabe que tú eres una mujer valiente, porque Dios nos ha dado un espíritu, dice, de valentía, no de cobardía. Nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. Y en el nombre de Jesús en esta hora yo vengo a decirte, tú eres una mujer guerrera, tú eres una mujer valiente en la cual Dios ha puesto poder y ha puesto autoridad para poder guerrear, para poder enfrentar al enemigo, para poderle decir, esta es mi casa y mi casa y yo le servimos al Señor, no te servimos a ti, ¿verdad? Perdón si me emociono demasiado, pero esta palabra me llenaba tanto mi corazón y yo le decía, Señor, yo quiero tener esta actitud de mujer guerrera. Tú no me has dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Seguimos y dice actitud de fe inquebrantable. Este es otro ejemplo que encontré en Hebreo 11:11 que nos dice, también por la fe, dice, Sara misma recibió fuerza para concebir, dice, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Fíjense que me llamaba la atención en la vida de Sara. Yo hablaba hoy con una hermana y yo le decía a ella, esta mujer, cuando yo me di a la tarea de investigar bien a fondo toda la historia de Sara, miré, realmente yo decía, wow, esta mujer me sorprende, porque dice la palabra, dice que Sara se casó con Abraham y vivían, dice, con los familiares de Abraham. Ella vivía en una casa, ella tenía su casa, tenía su habitación, sus cosas, su comodidad. Pero viene Abraham y le dice, mira, Sara, el Señor me ha dicho que deje mi tierra y mi parentela, va.
y que vaya por los desiertos. Y esta mujer fue con su esposo. Y yo decía, es tremendo, porque seríamos nosotros capaces de dejar toda nuestra comodidad, toda nuestra casa, todas nuestras pertenencias para ir a experimentar el desierto. Y me llama mucho la atención porque fíjese que buscando encontré que ellos atravesaron diferentes desiertos, no solo fueron un desierto, dice que pasaron por el desierto de Ur, por el desierto de Hebrón, por el desierto hasta bajar a Egipto. Y yo decía, todo lo que esta mujer pudo experimentar en todas esas travesías, no tenía la comodidad de su casa, no tenía la comodidad de tener los servicios básicos, el agua, ¿verdad? La luz, a lo que uno está acostumbrado hoy en este tiempo. Y a ella no le importó, ella siguió, ella le fue fiel a su esposo y fue fiel, sobre todo, dice, a la palabra que Dios le había dado, que Dios la iba a hacer madre de multitudes, y ella le creyó al Señor. Y dijo, ok, si el Señor te dijo, vamos, ahí voy, contigo voy. Aparte de que ella pasó por todos estos desiertos, fíjese que esta mujer dice que cuando llegaron a Egipto, su esposo prácticamente la vendió, porque él le dijo, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana, porque tú eres una mujer bellísima, y si tú dices que eres mi esposa, me van a matar. Le dijo, mejor di que eres mi hermana y hasta me van a dar regalos. Y efectivamente, fíjese que así pasó. Dice que la llevaron al faraón y él la vio y obvio le gustó. Dice la palabra que Sara era una mujer hermosa, hermosa, esbelta. Pero fíjese que yo decía, qué tremendo esta mujer, todo lo que aguantó. Meditando un poco en la vida de Sara, yo decía, ¿cómo llegó esta mujer a tener una fe tan inquebrantable a pesar de todas las situaciones que esta mujer pudo haber pasado? Pasó desiertos, pasó el hecho de que su esposo la ofreciera a otro hombre, porque algunos historiadores dicen que realmente ella tuvo intimidad con el faraón, porque él llegó a decirle a Abraham, qué mal me has hecho al darme a tu mujer. Ella no es tu hermana, ¿por qué me has mentido? Ella es tu esposa, tu mujer. O sea, algunos historiadores dicen que verdaderamente hubo intimidad entre Sara y el faraón. Y yo decía, aparte de esta mujer también aguantó el hecho de que su esposo tuviera un amante y tuviera un hijo con esta amante. Entonces yo me ponía a pensar en todo lo que esta mujer sufrió, en todo lo que esta mujer vivió, y aún así siguió. La actitud de fe inquebrantable es una actitud de esposa. A pesar de todo lo que ella pasó, ella no se movió de su lugar de esposa. Ella nunca dijo en ningún momento, quiero el divorcio. Ya no puedo más con esto, ya no puedo con la forma en que tú me tratas, ya no puedo soportar que tengas un amante, ya no puedo soportar que me pases por diferentes desiertos, ya no puedo soportar que yo no tenga mi casa, que no tenga la comodidad. Esta mujer no se movió, siguió. Pero sobre todo dice, la fe que ella tenía en la palabra que Dios le había dado fue la que le dio la fuerza para decir, ni modo, me tocó vivir esto, ok, sigamos, adelante, adelante. Y fíjese que dice, y Sara se rió, dice en Génesis 18:12, y Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Fíjese que me llama la atención porque cuando yo meditaba en este versículo, amada hermana, yo le decía al Señor, Sara, la preocupación de Sara no fue cómo el Señor iba a cumplir la promesa. Sabemos que Dios le había dado promesa a ella y a Abraham de que ellos tendrían un hijo. Y pasaron los años. Y yo decía y meditaba, no pasaron 5 años, no pasaron 10 años, no pasaron 15 años. Sara ya aproximadamente dice la palabra que tenía entre 80 y 90 años por ahí cuando vino a concebir. O sea, ella esperó desde cuando ella se casó hasta cuando ella pudo concebir, aproximadamente creo que andaban ahí como unos 40 años y que no más. Esperó por un hijo, esperó por una promesa que Dios le había dado. Pasó muchas dificultades, pasó muchas cosas feas, pero ella siguió perseverando. Ella siguió confiando en el Señor a pesar de todo. Y yo decía, no se movió de su condición de esposa. Ella siguió con su esposo Abraham por muchos errores que Abraham pudo haber cometido, y ella misma también. Ella se quedó ahí fiel porque ella dice, le creyó al que era fiel.
al que había prometido. Porque sabemos que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero me llama la atención que a ella no le preocupaba la manera en que Dios iba a cumplir esa promesa. Ella, cuando Dios le dijo: Sara, hoy sí te voy a dar el hijo, ella no pensó: en serio, Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? Ella no pensó eso, sino que ella pensó en que si ella iba a tener placer. Y si lo vemos en el lado espiritual, que es a donde yo la quiero llevar en este momento, lo que me lleva a pensar es: yo estoy pasando por muchas situaciones difíciles en mi vida. Medite usted ahí en la comodidad de su hogar y diga: yo no sé, amada hermana, qué situaciones está pasando usted ahorita. Yo sí sé las situaciones que yo estoy pasando y las que he pasado. Pero mi preocupación, yo le decía al Señor, mi preocupación quiero que sea la de Sara. ¿Tendré placer yo, Señor? ¿Me deleitaré yo, Señor, en estar en intimidad contigo a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas que yo estoy pasando? ¿Va a ser esa mi actitud, el tener yo deleite en entrar en intimidad contigo? Porque eso era lo que a Sara le preocupaba. Yo decía: es hermoso el poder llegar a ese nivel. Es precioso. Yo le decía al Señor: ayúdame a llegar a ese nivel de no preocuparme de cómo tú vas a cumplir la promesa que tú me hiciste a mí, o la promesa que tú le hiciste a mis hijos, o la promesa que tú le hiciste a mi esposo. No me quiero preocupar en cómo tú lo vas a hacer. Mi preocupación es en que yo quiero aprender a deleitarme en el proceso que me va a llevar hasta cumplir la promesa que tú me hiciste. Nuestra actitud, amada hermana, la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos, es que nos preocupemos por deleitarnos en entrar en intimidad con Dios mientras se está dando el proceso de esa promesa, que yo sé que al final Dios la va a cumplir, porque si Él la prometió, Él la va a cumplir. Entonces yo le decía al Señor, y yo meditaba y yo decía: es hermoso el poder llegar al nivel que esta mujer llegó, el poder decir: no me preocupa cómo tú vas a cumplir esa promesa. ¿Cómo tú vas a terminar esa obra en mí? ¿O cómo tú vas a terminar esa obra en mi familia? ¿O cómo tú vas a hacer? Señor, no me preocupa eso. Lo que me quiere preocupar ahorita, lo que yo tendría que preocuparme, es el deleitarme en tu presencia. Eso es lo único que me tiene que preocupar. El que yo encuentre deleite en tu presencia. El que yo encuentre deleite en tu palabra. El que yo encuentre deleite en entrar en intimidad contigo. El que yo pueda sentirme placer, el que yo pueda sentir placer en estar contigo. Eso es hermoso, el preocuparnos por eso, el preocuparnos porque Dios se sienta agradable, porque Dios se sienta bien, porque Dios perciba una ofrenda agradable cuando nosotros entramos en intimidad con Él. Y yo le decía: wow, Señor, ese nivel es un nivel tremendo. Pero yo le decía: yo quiero llegar a ese nivel. Yo no quiero pensar en las dificultades. Yo no quiero pensar en los obstáculos. Yo no quiero pensar en cómo tú vas a hacer. Ese es problema tuyo. Yo lo único de lo que yo me voy a preocupar es en deleitarme en tu presencia. El deleitarme en tu palabra. El deleitarme en entrar en intimidad contigo. En que tú te sientas bien conmigo y que yo me deleite en tu presencia. Esa era la preocupación de Sara. Y también, fíjese, amada hermana, si lo aplicamos al área, verdad, ya terrenal, por así decirlo, ¿sabe qué nos debe de preocupar? El que nos deleitemos en este tiempo en el que estamos todavía algunos en casa, el deleitarnos con nuestros esposos, el estar con nuestros esposos 24/7, por así decirlo, como algunas estamos. El que sea un deleite, que no sea que, ay no, qué aburrido todo el día aquí con mi esposo, con mis hijos, ya no hay qué hacer. No, sino que el decir: wow, cómo me deleito, mi amor, en estar contigo, cómo me deleito en estar con mis hijos, el cocinar para ellos, el inventar hoy en hacer algo. Yo pensaba en todo este tiempo en el que he estado en mi casa y yo le decía al Señor: gracias, porque yo me he deleitado todo este tiempo el estar en mi casa. He hecho cosas que no había hecho, he organizado cosas que no había organizado antes, pero sobre todo ha sido un deleite porque he aprendido en entrar en intimidad más con el Señor.
el deleitarme más. Y no es que al venir a la iglesia no hallaba deleite. Claro que hallábamos deleite en la presencia del Señor, pero es aprender, el tener esa actitud. Me tocó estar encerrada 3 meses en mi casa, ok. Mi actitud va a ser el deleitarme esos 3 meses. Oh, todavía me toca estar un mes más encerrada. Si no había podido tener esa actitud de deleite, todavía algunas tenemos esa oportunidad. Yo le decía al Señor, todavía no ha pasado la pandemia, todavía está el virus ahí por ahí andando, ¿verdad? Que el Señor nos guarde y nos proteja. Pero el quedarnos todavía en nuestra casa, el estar todavía en nuestra casa, que sea un deleite. Que sea un deleite el decir, hoy me levanto y me deleito el poder ver a mis hijos, el poder estar con mi esposo, el poder hacer algo en familia, el poder deleitarnos, gozarnos el estar en nuestra casa. Y quiero avanzar, ¿verdad? Y no quedarme solo ahí en el deleite. Y fíjese que otro de los ejemplos que llamaba mi atención lo encontré en Primera de Reyes 19:16, que dice, después dice, unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, dice, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Dice, y partió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última, dice. Elías pasó a donde él estaba y le echó el manto encima. Fíjense que lo que yo pude ver a través de esta historia de Elías, todos sabemos que el Señor le dijo a Elías, ve y unge a Eliseo. Pero fíjense que me llama la atención porque dice que Elías no lo ungió. Aquí no dice en ningún momento en este versículo 19, dice que Elías solo pasó por donde él estaba y dice que le echó el manto encima, como diciendo, ay, a vos te toca, dice ahora el Señor. Pero me gustaba la actitud que tenía Eliseo, y yo a este personaje, a este ejemplo lo llamé actitud de hijo, y se lo voy a mostrar aquí más adelante, pero quiero decirle que me llamaba la atención la actitud que este hombre, que Eliseo tenía, porque dice que se puso al servicio de Elías. Y lo vemos aquí en Primera de Reyes 19:20, dice, Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deja que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré contigo. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice, le dice. Entonces Eliseo, dice, regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado, dice, hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Dice, después se fue con Elías como su ayudante. Eliseo, amada hermana, tenía una actitud de hijo, porque él le dice a Elías, voy a ir a despedirme de mis padres. Él reconocía paternidad. Él sabía que él tenía a sus padres y que no podía irse así nada más. Vino Elías, le tiró el manto, me voy corriendo, ni me despido ni nada. No, él reconoció la paternidad. Dice, fue a despedirse de sus padres. Otra cosa que veo aquí es que él sabía que estaba dejando toda su casa. Él dejaba todo. Fíjese que me llama la atención porque dice que él fue y mató a los bueyes y los quemó y asó la carne y la repartió, como diciendo, me despido, me olvido de todo lo que yo tenía acá y emprendo una nueva comisión a la que yo fui llamado. Yo fui llamado a esto, ya no hay vuelta atrás. Aunque yo quiera volverme, ya no voy a poder porque ya no tengo nada. Yo me deshice de mis bueyes, repartí la carne, o sea, ya no me queda nada. Entonces, dice, lo llamé actitud de hijo, ¿por qué? Porque dice en Segunda de Reyes 2:9, cuando llegaron al otro lado, dice, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Eliseo, dice, lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó, dice, su ropa en señal de angustia.
Fíjense que en el 2:9 cuando le dice, ¿qué es lo que esperas de mí? ¿Qué es lo que tú quieres? Dime qué puedo hacer por ti, le dice Elías a Eliseo. Y él le dice, quiero que me permitas heredar una doble porción. Fíjense que me llama la atención porque en el 2:10 Elías le dice, has pedido algo muy difícil. Le dice, pero te voy a decir algo. Ni siquiera le dijo, ok, lo pediste, es algo difícil, te lo voy a dar. Sino que le dice, si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, él dice, lo vas a recibir. Pero si no me ves, le dice, no lo vas a recibir. Me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque yo le puse aquí actitud de hijo. El que Eliseo reconociera a Elías como un papá. Me llama la atención porque si nosotros vemos la historia de Elías, Elías fue un mal líder. Elías nunca vio a Eliseo como un hijo. Siempre lo trató mal. Elías fue un gran profeta del Señor, hizo grandes milagros, sí, pero con Eliseo lo trató de la patada todo el tiempo. Y eso llamaba mi atención porque yo decía, aún en medio de todo el maltrato que Elías le dio a Eliseo, Eliseo lo vio con ojos de hijo. La actitud de Eliseo fue una actitud de hijo, de saberlo honrar hasta el último momento. ¿Sabe por qué? Porque le dice, permíteme, le dice, heredar el doble de tu unción. O sea, no se le estaba como pidiendo permiso para heredar. Y eso tocó mi corazón porque yo decía, ¿cómo este hombre, qué actitud tan tremenda la de este hombre, de hijo, de reconocer paternidad a pesar de lo mal que Elías lo trataba? Porque a donde Elías le decía, oh, yo voy ahora acá porque el Señor me dijo que fuera, tú no vas, tú te quedas. Y él siempre le decía, no, yo voy contigo, donde vaya mi Señor yo voy. Lo llamó maestro para empezar. Primero lo reconoció como un maestro, pero al final él le dice, Padre mío, Padre mío. O sea, al final la actitud de Eliseo fue una actitud de hijo. El saber reconocer nosotros paternidad en Dios nos va a dar una doble porción, una doble bendición. El reconocer nosotros paternidad de parte de nuestro Padre Espiritual nos va a dar una doble porción, amada hermana. Es tremendo la bendición que encierra el poder reconocer a nuestro pastor como un padre espiritual, no solo como un maestro que nos instruye y nos enseña a través de la palabra del Señor con los mensajes que Él nos da. No solo el poder verlo como un maestro, no solo el poder verlo como un guía, sino también el poder reconocer que Él es un Padre espiritual y que está ahí para auxiliarnos cuando nosotros lo necesitamos, que tal vez muchas veces no va a estar ahí, como dicen, golpeándonos el hombro diciendo, qué buena hija sos, qué buena hija, qué bien lo hizo, qué bueno hijo. No, Eliseo nunca recibió eso de parte de Elías. Y eso no fue excusa para decir, no, yo no reconozco paternidad de parte de ese, porque ese me trata a mí de la patada. No, nunca. La actitud de Eliseo fue una actitud de hijo. Y eso, el tener una actitud de hijo, nos va a dar una doble porción. Dice el Señor en su palabra, cosas mayores de las que yo hago harán ustedes. Pero ¿qué nos va a llevar a hacer esa? ¿Qué nos va a llevar a tener esa doble porción? El tener la actitud de reconocimiento de paternidad, el reconocer la paternidad, que Dios es nuestro Padre, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Sí, pero también es nuestro Padre espiritual. Es el que nos provee todo. A mí me llenaba mi corazón esta palabra. La vez pasada yo hablaba con una hermana y yo le decía, el Señor está trabajando muchas cosas en cada uno de nosotros. Pero yo le decía a ella, pero una de las cosas que yo le agradezco al Señor, que en medio de toda esta pandemia, el Señor está trabajando en mí, es el reconocimiento de paternidad hacia Él. ¿Por qué le digo esto? Porque yo siempre le decía, yo compartía con esta hermana, yo le decía, yo sé que el Señor es mi Señor, Él es mi Salvador y no me cuesta nada expresarlo y decirlo, Señor, tú eres mi Rey, Señor, tú eres mi Señor, Señor, tú eres mi ayudador, Señor, tú eres aquí, yo te amo, te alabo, pero cuando me toca venir como hija delante del Señor, muchas veces me ha costado. Y yo le decía al Señor, ¿por qué me ha costado tanto el verte?
como mi papá, poderlo decir no solo del diente al labio, sino que sentirlo aquí adentro. El poder reconocer aquí adentro que Dios es nuestro Padre. Y llamaba mi atención porque dice David en uno de sus salmos, herencia de Jehová son los hijos. Son, dice, como flechas, como saetas, que las tiemplan, dice, para dispararlas. Pero fíjese que me llama la atención porque decía un predicador la vez pasada que en esa, cuando los tiemplan la flecha, tienden a quebrarse, a romperse. Y muchas veces nosotros así venimos delante del Señor. Yo no sé cómo fue tu niñez con tu papá. No sé qué experiencias pasaste en tu niñez. No sé si te ha costado el poder reconocer paternidad en Dios, porque tal vez no tuviste un padre amoroso, porque tal vez no tuviste un padre que estuviera ahí, que te protegiera, que te amara, que te cargara y te dijera y que tú te pudieras haber sentido amada. Yo le decía a esta hermana, yo tuve un padre no amoroso en mi niñez. Fue un padre que trabajó y nos dio todo lo que él pudo darnos. Pero nunca, yo le decía a ella, yo no tengo un recuerdo de mi papá, de que mi papá me abrazara o me diera un beso y me dijera, hija, te amo. Y yo le decía, tal vez eso marcó mi vida. Y tal vez eso me hizo el ver a Dios sí como mi Señor, mi Salvador. Pero yo le decía a ella, me ha costado el ir reconociendo paternidad, pero bendita misericordia del Señor. Yo le decía a esta hermana, ¿sabe qué? Yo me deleito ahora el poder llamarlo papá al Señor, el poder venir delante de Él y poder decirle, aquí estoy, Padre, y reconozco paternidad en ti. Y el reconocer paternidad en ti, sé que tengo que obedecer como hija, tengo que obedecer. Y el reconocer paternidad en mi pastor, sé que debo de ser obediente a lo que él diga. Si me gusta o no me gusta no es mi problema, pero debo de ser obediente porque estoy reconociendo paternidad espiritual que Dios ha puesto aquí en la tierra para con cada una de nosotros. Y eso, amada hermana, tiene promesa y eso tiene bendición, porque dice que vamos a tener una doble porción, una doble bendición. Y ya dice, para ir terminando, dice, Eliseo le contestó, este es el último ejemplo que les tengo y yo lo llamé actitud de obediencia a la palabra de Dios, y lo encontramos en Segunda de Reyes 4:2, que dice, Eliseo le contestó, ¿cómo te puedo ayudar? Dime qué hay en tu casa. Y la mujer dijo, no tengo nada, solo tengo una vasija de aceite. Fíjese que me llama la atención porque dice que esta mujer era esposa de un profeta y ella dice que quedó viuda y dice que llegaron los acreedores a su casa a cobrarle la deuda que su esposo había dejado, ¿verdad? Y dice que quisieron llevarle sus 2 hijos. Todos conocemos la historia, pero lo que le quiero comentar aquí es que dice que esta mujer fue hacia Eliseo, fue a buscar a un hombre de Dios y le dijo, mira, yo soy la esposa de uno de tus profetas y ahora estoy en problemas porque mi esposo murió y dejó muchas deudas. Y yo no tengo nada. Y Eliseo le dice, dime qué puedo hacer, yo te puedo ayudar. Y ella le dice, yo no tengo nada. Y me llama la atención porque dice que ella sí tenía una vasija de aceite. ¿Sabe qué me lleva a pensar esto? Que muchas veces nosotros tenemos la solución en nuestra casa para los problemas, pero no la vemos porque vemos la dificultad. No vemos la actitud que Dios ha puesto, no vemos la habilidad, no vemos la capacidad que tenemos para enfrentar esa dificultad, sino que vemos lo malo que estamos pasando. Y eso es lo que le pasaba a esta mujer, pero llamó mucho mi atención. ¿Sabe por qué? Porque ella fue y buscó consejo en un siervo del Señor. Y no buscó consejo en una amiga, no buscó consejo en andar revelando todo lo que ella estaba pasando en sus vecinos ni nada. Ella no anduvo diciendo, mi marido se murió y ese desventurado me dejó endeudada. No, ella acudió a un hombre de Dios y eso me llama administración, a buscar un siervo del Señor, alguien en quien yo pueda ir y ministrarme y decir, tengo este y este problema. No buscar cualquier persona. Y fíjese que
le llamé actitud de obediencia a la palabra de Dios, porque dice, lo que tenemos bastará para Dios. ¿Qué es lo que tú tienes hoy en día? Yo te pregunto a ti, y quiero que te preguntes ahí en la comodidad de tu hogar, ¿qué es lo que yo tengo? Tal vez para ti sea insignificante, tal vez tú puedas decir en este momento, ay hermana, no tengo nada, solo tengo esto, pero para Dios basta. Lo que tenemos, lo poco que podamos tener, para Dios va a bastar. Dios quiere, dice, tinajas vacías y bastante. Y el milagro, dice, está detrás de la puerta. Lo que pedimos en lo secreto, Dios lo contesta en público. Y es ahí donde empieza la bendición de Dios y donde viene la plenitud de Cristo en cada uno de nosotros. Y dice, cuando hacemos caso sumiso a la palabra de Dios, Dios nos va a respaldar. Y dice, Dios nos va a dar aceite suficiente para vivir, porque cuando Dios da, da abundantemente. Lo que vemos aquí es lo que esta mujer, es la obediencia, la actitud de obediencia. Este hombre le dijo, ve a tu casa. Le dijo, ve y pide tinajas prestadas, ve y pide cántaros prestados. Y no pidas poquitas, le dijo, pide bastante. ¿Sabe por qué? Porque este hombre de Dios sabe que cuando Dios da, no da poco. Dios da y da abundantemente. Entonces por eso le estaba diciendo a ella, ve y pide mucho. No pides pocas vasijas. Cree en lo grande que Dios va a hacer. No creas que Dios va a hacer algo pequeño. No, nosotras tenemos que creer que Dios va a hacer, y lo que Dios va a ser grande. Porque Dios no hace cosas pequeñas. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Dios va a hacer cosas grandes en mi vida. Dios va a hacer cosas grandes en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo. Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a dar, te va a dar y te va a dar abundantemente. No te va a dar escasamente. Cuando Dios da, da a manos llenas. Dios da para que tú suplas tu necesidad y para que vivas aún más, para que tengas aún más. Dios no te va a dar algo que medio ay Señor, solo me dice, o a veces pedimos y pedimos mal porque decimos, ay Señor, solo dame un poquito, solo un poquito necesito. Decimos muchas veces, pero Dios dice, no pidas poco. Dios te va a dar, Dios te va a bendecir y te va a bendecir abundantemente. Fíjese que me llamaba la atención porque dice, lo que pidas en lo secreto, cierra la puerta. Esta mujer no vino y fue a publicar, oh, el Señor me va a bendecir, el profeta del Señor me dijo que hiciera esto. No, Él le dijo, cierra la puerta detrás tuyo. Lo que vas a hacer, hazlo en secreto. Lo que vas a pedir, pídelo en secreto, porque el Señor te va a dar la victoria en público. ¿Sabe qué me llama la atención? Porque la obediencia a esta mujer de hacer lo que este siervo del Señor le dijo que hiciera, ella fue obediente en todo. Le dijo, pide muchas vasijas, lo hizo. Cierra la puerta detrás de ti, lo hizo. Empieza a llenar las tinajas y lo hizo. ¿Sabe qué le dijo después? Le dice, ve y vende el aceite y eso te va a ajustar para que pagues tus deudas y para que vivas tú y tus hijos. O sea, prácticamente le dio un negocio. Muchas veces nosotros tenemos... Por eso le decía al principio, Dios nos da la actitud. Dice la palabra que viene de parte de Dios. Dios nos da la capacidad, Dios nos da la habilidad para hacer las cosas. Pero nosotros muchas veces vemos el problema, vemos las dificultades y no ponemos en práctica ese don, ese talento que Dios nos dio para emprender un negocio. Muchas veces nosotros tenemos en nuestra propia casa lo que necesitamos para salir adelante, pero no lo vemos porque vemos el problema, porque vemos la dificultad. Pero amada hermana, yo vengo a decirte hoy que la actitud de la amada es la de ser obediente, de buscar ayuda. ¿En dónde? En un ministro de Dios. No en una amiga, no en un familiar, no en aquella que me cae bien, que con esa me llevo bien, yo a esa le voy a ir a preguntar cómo puedo hacer. No. Busca la ayuda del Señor, busca la ayuda de un ministro, busca la ayuda de un siervo, alguien que ha sido designado de parte de Dios para que te dé un buen consejo. Pero sobre todo, sé obediente a la palabra que ese ministro te está dando. Porque muchas veces buscamos sí la ayuda de un ministro y viene el ministro y nos dice, haz esto, esto, esto y esto. Y nosotros decimos, ay, sí me dijo que hiciera esto, pero no, yo mejor voy a hacer esto otro. Y ¡pum! Se nos aguó el negocio, como decimos, o se echó a perder y después decimos, sí, es que él me dijo, pero no fuimos obedientes. La obediencia a la palabra de Dios es la que nos va a dar el éxito. Dice primera de
de Timoteo 3:10 dice, también que primero se pruebe a estos en cuanto a actitud. Entonces que sirvan como ministros al estar libres de acusación. Nuestra actitud, amada hermana, va a ser probada antes de empezar a servirle al Señor. Este tiempo ha sido un tiempo de prueba de actitud en nosotros. ¿Qué actitud tenemos nosotros en medio de este problema que estamos pasando? Estamos viendo tanta violencia, estamos viendo tanto caos en las calles. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué estamos haciendo? ¿Seguimos orando en nuestras casas como lo hacíamos al venir a la iglesia? ¿Seguimos alabando al Señor de la manera en que alabamos al Señor al venir a la iglesia? ¿O ya en nuestras casas nos ha dado, como decimos, pereza espiritual? ¿Seguimos profetizando como profetizábamos en la iglesia? ¿O ya no profetizamos en nuestra casa porque es que no hay público? No, yo solo en la iglesia, hermana, porque allá y así. No, en nuestra casa se mueve la presencia del Señor. En nuestra casa está el Señor. Al entrar en intimidad con Dios, Dios está ahí y nos puede llenar de su presencia. ¿Seguimos hablando en lenguas en nuestra casa o solo acá cuando veníamos en la iglesia? No, hermana, tengo 3 meses que ya no hablo en lenguas, no sé por qué. ¿Por qué? Todo es por nuestra actitud. ¿Qué estamos haciendo con nuestra actitud? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Lo estamos poniendo al servicio del Señor o lo estamos escondiendo como hizo el siervo inútil? Porque si lo estamos escondiendo, Dios nos va a llamar siervo inútil. Y yo quiero terminar, amada hermana, y ya rato le estoy diciendo termino y no termino. Y mire, aquí le puse actitud de David, una actitud de guerrero y de adorador. Le da el nombre de príncipe, actitud de esposa, madre de multitudes. En Eliseo una actitud de hijo le permite heredar doble porción, y en la viuda una actitud de fe y obediencia le trae abundancia. Y yo quiero terminar, y hoy sí, con la actitud de la amada. Dice Éxodo 31:3, lo voy a llenar con el Espíritu de Dios, con sabiduría, inteligencia y actitud para realizar todo tipo de trabajo. También le he dado, dice, actitud para enseñar. Y dice el 26, Primera de Crónicas 26:8, dice, todos estos fueron hijos de Obedón. Ellos, sus hijos y sus hermanos eran hombres de gran valor y actitud para el servicio. Dios nos da actitud para realizar todo tipo de trabajo. Dios nos da actitud para enseñar a otros. Y Dios nos da actitud para servirle a Él, para servirle a la amada. Y esta fue la actitud que más me llenó. Dice, y con esto termino, Apocalipsis 3:11, y este es el versículo que quiero, que esta palabra quiero que quede cincelada en su corazón. Quiero ministrarle esta palabra. Dice, pronto regresaré, dice el Señor. Sigue creyendo fielmente en mí. Y así nadie, dice, te va a quitar tu premio. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, dice el Señor, les daré un lugar importante en el templo de mi Dios. Y nunca, dice, nunca tendrán que salir de ahí. En ellos escribiré el nombre de mi Dios y el de la ciudad celestial, que es la nueva Jerusalén que vendrá. También escribiré, dice, en ellos mi nuevo nombre. ¿Sabe qué dice? Que me llama la atención de eso que dice en Apocalipsis 3:10. Todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos. Todos, dice Apocalipsis 3:10. Pero a ti, dice el Señor, yo te voy a proteger porque tú me has obedecido cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. La palabra que hoy quiero dejarle, que hoy quiero ministrarle hoy, quiere que siga confiando en el Señor. Sigamos confiando en el Señor, amada hermana. La actitud de la amada que va a ser arrebatada, la amada que se va a casar con el Señor, es la actitud que tiene confianza en el Señor. Es aquella que obedece a la palabra del Señor. La actitud que Dios está esperando en cada una de nosotros es que sigamos creyéndole fielmente que el que comenzó la buena obra la va a terminar y que vamos a ver cumplidas cada una de las promesas que Dios nos ha hecho. Pero tenemos, dice, que seguir confiando y tenemos que seguir creyéndole al Señor.
Esa es la actitud que Dios quiere en cada una de nosotros. Que nuestra confianza siga en el Señor. Que a pesar de cada dificultad, que a pesar de cada obstáculo que se nos presente, sigamos confiando en el Señor. Sigamos confiando en su palabra. Sigamos confiando en su promesa. En el nombre de Jesús yo vengo hoy a ministrarte esta palabra. Yo vengo a decirte, el Señor pronto va a regresar. Él lo dice aquí en su palabra. Pronto regresaré. Sigamos creyéndole al Señor. Que el Señor te bendiga grandemente en este día. Que el Señor siga poniendo en ti esa confianza. Que tu fe no desfallezca. Que sigamos confiando plenamente en el Señor. Que sigamos con una fe inquebrantable a pesar de cada dificultad que se nos presente. Que le podamos decir al Señor, no sé cómo vas a hacer, pero yo me voy a seguir deleitando en tu presencia. Porque yo voy a seguirte creyendo, yo voy a seguir creyendo en tus promesas. Que Dios te bendiga en este día. Muchas gracias.